riqueza te amaré. En la salud o en la enfermedad yo te amaré. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar inicio al tema de hoy. Y vamos a hablar hoy del matrimonio. Yo sé que todos ustedes saben lo que les voy a decir, no es nada nuevo, pero lo vamos a ver pues desde el punto de vista doctrinal, el catecismo de la Iglesia Católica, el derecho canónico, punto de vista bíblico sobre todo. Primero, preguntémonos de dónde viene la palabra matrimonio. Y la palabra matrimonio proviene de dos palabras del latín, matrimonium. La primera palabra de matrimonium es matriz. Matriz, en latín, matriz con S, que significa matriz en español, pero lógico con Z, ¿verdad? De ahí que significa sitio en el que se desarrolla el feto, matriz. O sea, la primera palabra. Y la segunda, monium, que quiere decir calidad de, o sea, la aportación de la mujer que contrae nupcias para ser madre. De ahí que tengamos claro, pues, que el matrimonio proviene de estas dos palabras latinas. La unión conyugal pues tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesita abrirse a los demás. O sea, una persona que tiene necesidad de comunicarse y que necesita también compañía. Por eso es que Dios en el capítulo 2, versículo 18 del libro del Génesis dice: no está bien que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera semejante a él. Y nos dice el capítulo 1, versículo 27 al 28 del Génesis: Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Hombre y mujer los crió y los bendijo diciéndoles: procread, multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Algo que debemos de tener claro es que cuando Dios creó al hombre, creó dos géneros, masculino y femenino. No existe otro género. No existe un género neutro. O sea, nosotros no podemos inventar otro género. Eso es algo que hay que tener presente. Ahora, desde el principio de la creación, cuando Dios crea a la pareja, la unión entre ambos se convierte en una institución natural, con un vínculo permanente, con una unidad total. Y asimismo lo hace ver Jesús en el capítulo 19, versículo 6 del Evangelio de San Mateo, cuando dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De ahí pues que no se puede cambiar esa finalidad
y sus características, ya que de hacerlo se iría contra la propia naturaleza del hombre. Ahora, el matrimonio no es efecto de la casualidad, no es consecuencia de los instintos naturales inconscientes. El matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar su designio de amor en la humanidad. Por medio de él, los esposos se perfeccionan, crecen mutuamente y colaboran con Dios en la procreación de nuevas vidas. Por tanto, los matrimonios son colaboradores de Dios en la creación. ¿Por qué? Porque están dando nuevas vidas. El matrimonio se define como la alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. Así lo dice el derecho canónico de la Iglesia, en el canon 1055. De que esta unión, que está basada en el amor, porque para casarse se supone que uno se tiene que amar, implica un consentimiento interior, pero también un consentimiento exterior. Estando bendecida por Dios, al ser sacramento, hace que el vínculo conyugal sea para toda la vida. Y nadie puede romper este vínculo. Por eso Jesús en este capítulo 19 de San Mateo nos dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. O sea, nadie puede romper este vínculo. Lo único que rompe el vínculo del matrimonio es la muerte. Por eso dice hasta que la muerte lo... En lo que se refiere a su esencia, los teólogos hacen distinción entre el casarse y el estar casado. O sea, se hace una distinción. El casarse es el contrato matrimonial y el estar casado es el vínculo matrimonial indisoluble. O sea, hacen esa diferencia entre el casarse y el estar casado. O sea, el casarse es el contrato matrimonial y es que el matrimonio posee todos los elementos de un contrato. Por eso es que a los futuros esposos, cuando se les está casando, se les llama contrayentes. ¿Por qué? Porque están realizando una especie de contratos. ¿Y quiénes son los contrayentes? O sea, ¿quiénes son los que hacen ese contrato para toda la vida? El hombre y la mujer. El objeto que es la donación recíproca de los cuerpos para llevar una vida marital. O sea, la donación recíproca, ese es el objetivo. El consentimiento es lo que ambos contrayentes expresan. Y hay unos fines que son la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos, que es lo que nosotros le llamamos los fines del matrimonio. Y como tiene los elementos de un contrato, cuando se firma un contrato también hay testigos. Por eso es que en el matrimonio tienen que haber testigos, lo que nosotros le llamamos padrinos, pues, pero en realidad son testigos. Y al concluir el matrimonio, el sacerdote lo llama y los testigos firman. O sea, son testigos de que el matrimonio
se realizó. Y como el sacerdote también es el testigo principal, también firma. Cuando hablamos del matrimonio como institución natural, nos damos cuenta de que el hombre o la mujer son seres sexuados, lo que implica una atracción a unirse en cuerpo y alma. A esta unión nosotros la llamamos acto conyugal. Este acto es el que hace posible la continuación de la especie humana. O sea, es lo que nosotros decimos que para que el matrimonio sea válido se tiene que consumar. Entonces podemos deducir que el hombre y la mujer están llamados a dar vida a nuevos seres humanos que deben desarrollarse en el seno de una familia que tiene su origen en el matrimonio. Esto es algo que la pareja debe de aceptar, ¿verdad? Desde el momento que decidieron casarse. Cuando uno escoge un trabajo, tiene el compromiso de cumplir con él. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando la pareja libremente elige casarse, se compromete a cumplir con todas las obligaciones que esto conlleva. O sea, no es solamente tener hijos, que yo ya cumplí con mis obligaciones. Hay que educarlos también con responsabilidad. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla también del matrimonio. Y ahí encontramos varias citas bíblicas. Nos hace ver que la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios, que ya lo citamos, que es el capítulo 1 del libro del Génesis, en los versículos que van del 26 al 28. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Ustedes pueden ver el capítulo 19, versículos 7 y 9 del libro del Apocalipsis. Entonces, el Catecismo Católico nos hace ver que de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y también habla de su misterio. Ahora, Cristo elevó a la dignidad de sacramento a esta institución natural deseada por Dios. No sé el momento preciso en que lo eleva a la dignidad de sacramento, pero Jesús se refería a él en su predicación. Jesucristo explica a sus discípulos el origen divino del matrimonio. ¿Qué es lo que les dice Jesucristo? ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 19, versículo del 4 al 5 de San Mateo? ¿No habéis leído cómo el que crió al hombre al principio lo hizo varón y mujer? Y dijo, por ello dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Cristo, en el inicio de su vida pública, también realiza su primer milagro a petición de su madre, la Virgen María, en las bodas de Caná de Galilea. Ustedes pueden leer el capítulo 2, versículos del 1 al 11 del Evangelio. Desde ese momento, la presencia de Cristo será eficaz en el matrimonio. Algunos dicen que este es el momento en que Cristo eleva la institución matrimonial a sacramento. ¿Por qué? Porque se garantiza la presencia de Cristo en este sacramento. Vamos a hablar también un poco sobre el consentimiento matrimonial. O sea, los protagonistas de la alianza matrimonial, ¿quiénes son? Un hombre
y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresen libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir, primero, no obrar por coacción, o sea, que no me casen a la fuerza. Segundo, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Hay que ser libre. O sea, una ley natural, por ejemplo, que esté bien de mi cabeza, pues. Una ley eclesiástica que no haya hecho votos públicos, pues. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio, según el canon 1057 en el parágrafo 1. Si en el matrimonio falta el consentimiento, no hay matrimonio. O sea, es necesario el consentimiento para que haya matrimonio. Y el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. O sea, a través del consentimiento, yo me entrego a ella y ella se entrega a mí. O sea, se dan y se reciben mutuamente a través del consentimiento. Por eso es que el esposo le dice, yo te recibo a ti, fulana de tal, como esposa y prometo serte fiel, etc. Y luego viene ella y le dice, yo te recibo a ti, esposo, etc. Ese es el consentimiento. Y ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si falta también esta libertad para dar el consentimiento, el matrimonio es inválido. O sea, si a mí me obligan a casarme y tenés que dar el consentimiento porque ya sabés, entonces ese matrimonio no es válido y luego si una de las partes pues testifica ante un tribunal de que lo obligaron a casarse, a dar ese consentimiento y hay testigos creíbles, pues se inicia un proceso para declarar el matrimonio nulo. Ahora, el sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en el nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia a los esposos. O sea, uno recibe ese consentimiento en nombre de la iglesia. Nos hacemos una pregunta. ¿El matrimonio se da únicamente entre bautizados? Y la respuesta es no, pues se puede dar el matrimonio mixto y se puede hacer también un matrimonio que se le llama disparidad de culto. El matrimonio mixto es entre un católico y un bautizado no católico. O sea, ahí ya está entre bautizados, pero entre un católico y un bautizado no católico. O sea, un protestante, un mormón, etcétera, ¿verdad? Y también se da el matrimonio en disparidad de culto, que ese se da entre un católico y uno que no es bautizado. Miren ustedes que los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. O sea, esta división de los cristianos también nos afecta y puede constituir una fuente de tensiones en el mismo matrimonio, principalmente en la educación de los hijos. Para que se realice un matrimonio mixto, necesita para su licitud, o sea, que sea lícito, el permiso expreso de la autoridad eclesiástica.
O sea, sin el permiso expreso de la autoridad eclesiástica, no se puede realizar el matrimonio mixto. Así lo dice el canon de la Iglesia Católica en el número 1124. ¿Va? En el caso de disparidad de culto, que ese es entre un católico y uno no bautizado, se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio, según el canon 1086, una dispensa. Ese permiso expreso pues lo da el obispo, lo mismo la dispensa la da el obispo. El sacerdote, que es el que va a realizar el matrimonio cuando se reúne con la pareja, él es el que se hace cargo pues de hacer estas gestiones ante la autoridad. Mientras no se reciba el permiso expreso o la dispensa, no se puede realizar el matrimonio. Ahora, cuando van a llenar el expediente, la parte no católica se compromete y hasta firma, ¿verdad? O como una constancia de que va a respetar la propia fe. Va a asegurar el bautismo de los niños que nazcan en ese matrimonio y va a asegurar la educación de los hijos en la Iglesia Católica. O sea, la parte no católica o el no bautizado firman eso. O sea, se comprometen. Es un compromiso, pues, que ellos adquieren. Desafortunadamente, no siempre cumplen, porque a lo largo de mi ministerio, yo me he encontrado con parejas que tuvieron un matrimonio mixto o donde hay disparidad de culto, y por lo general el no católico o el no bautizado le quiere imponer a la esposa su propia posición, su propio pensamiento, a pesar de que él firmó y se comprometió. Tengamos claro también que construir una familia que tenga como base el matrimonio cuesta mucho. Es toda la vida. Destruirla es fácil en un momento. De ahí la importancia de que estemos atentos a nuestra vida matrimonial. O sea, no desligarnos de esos compromisos matrimoniales. Recordemos que todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia muchas veces se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. De ahí que en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, muchas veces por el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Por tanto, uno tiene que estar atento, pues, en este sentido, ¿eh? Porque como les dije anteriormente, construir una familia cuesta. O sea, la familia construye toda la vida. Estamos hablando desde que se conocen, desde que dan ese sí, los hijos, y se va construyendo. Pero para destruir una familia es cuestión de horas, minutos o días. De ahí pues que estemos atentos, porque el matrimonio es una institución muy amenazada por el mundo, pues. Y desafortunadamente pues nosotros conocemos pues a muchas personas, muchas parejas que empezaron
una vida matrimonial y se miraban felices. Y de pronto, como dice el Evangelio, llegó el enemigo, sembró la cizaña y destruyó aquello. Por tanto, el matrimonio es algo que hay que cuidarlo, hay que dialogar, hay que estar con la persona en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas, sino también en las malas, pero que haya diálogo. Y recordemos que todo matrimonio está formado por tres, yo diría por cuatro. ¿Quiénes son? El esposo, la esposa, Jesús y María, y eso lo podemos ver en el milagro de las bodas de Caná de Galilea. Pero cuando nosotros sacamos de nuestra vida familiar a Dios, pues el matrimonio se empieza a tambalear. De ahí pues la importancia de tener en el matrimonio como centro a Dios. Y eso va a ayudar también en la educación de los hijos, en la formación de los hijos, y le va a dar solidez al matrimonio. De modo pues que se van a separar hasta que llegue la muerte, ya sea de uno o de otro. Entonces este sería más o menos el tema de hoy. Si quedaron claros, pues bendito sea Dios. Si hay dudas, si hay preguntas, pues empezamos con las preguntas. Bueno, pues un gusto saludarles a todos, ¿verdad? Y siempre téngannos en sus oraciones, ¿no? El Señor esté con ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. el precio y la súplica que dirigimos en nuestra necesidad. Bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. En la salud o en la enfermedad yo te amaré.